Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual abordaremos el libro Los latidos de la ciudad, Introducción a la filosofía. Específicamente el capítulo número 1, el ejemplo de Sócrates, autor José Luis Villacañas. Es un reconocido filósofo político. Nació el 10 de junio del año 1955 en Úbeda, España. Actualmente tiene 65 años y es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense. Año de publicación 2004. Editorial Ariel. Idioma castellano. Primero, dificultades con la filosofía. Todos hemos sentido alguna vez que la filosofía es difícil, más que todo por las palabras que usa tan frecuentemente, por los temas incomprendidos y sobre todo no entendemos aún por qué se basa más en preguntas que en respuestas. Y este es el punto, despertar en nosotros la curiosidad. En definitiva, se hacen evidentes las bromas acerca de esta ciencia, bromas que tratan de alejarnos de la misma, pero todo lo contrario, nos acercan mucho más. Para dar un ejemplo más claro, esta lectura trae ante nosotros una anécdota que nos transmitió durante años Platón. En ella habla de Tales. Esta cuenta que un día al caminar, como este hombre no se fijaba en su camino, sino en las estrellas, cayó en un pozo. Y la única que lo auxilió en el momento fue una esclava del Mar Negro. Pero ésta, al mismo tiempo, se rió de él y su argumento era que este hombre se interesaba mucho más por las lejanías que por lo más cercano a él como un hueco. La conclusión es que en realidad pasa. Los filósofos estudian situaciones bastante lejanas e incluso ajenas, en vez de estudiar su presente y realidad más cercana. 2. El filósofo se hace bromista. Aquí entra Aristófanes, escritor de una comedia llamada Las nubes, en burla a Sócrates, en la que básicamente pone a Sócrates como un hombre que quiere alcanzarlo todo y se topa con el suelo. Y Sócrates, por supuesto, notó las burlas que se desataron contra él. Decidió dejar sus estudios de momento para concentrarse en entender su realidad cercana y la de los demás. Todos, sin saberlo, vivían igual que Sócrates, realizando, adorando, criticando y viviendo ciertas situaciones sin saber el por qué, para qué, con qué objeto es bueno, malo o aporta. Nadie lo sabía y él, mediante preguntas que para muchos resultaron irritantes, se los mostró. Y vemos que Sócrates sí tenía las respuestas a las preguntas que le formuló a sus conciudadanos, en cambio ellos, que se rieron, no pudieron responder ni una. Tercero, la risa se vuelve seriedad. La gente, ya cansada porque Sócrates los confrontaba con su realidad, que por cierto no era nada agradable, en vez de culparse a sí mismos, decidieron culpar a este hombre de manera injusta ante los tribunales, alegando que corrompía a la juventud, no creía en los dioses del Estado y deseaba cambiar las leyes ya estipuladas. Y toda esta injusticia terminó en una condena de muerte hacia Sócrates. Y aunque tuvo la posibilidad de huir, no lo hizo. Al contrario, asumió todo con valentía, defendiendo hasta el final todo lo que lo apasionaba. 4. Superar el trauma de esa muerte injusta. Sócrates y su situación se convirtieron en claves de la filosofía. Su discípulo Platón lo defendió y lo reconoció como sabio en sus obras, incluso cuando ya había muerto, porque eso quería de alguna forma resucitar a Sócrates, como precaución para que no lo mataran también a él. Siguió filosofando, pero esta vez desde la academia institucional fundada por él, donde nadie tendría argumentos para hacer burla a la filosofía, y significaba un espacio de paz rodeado de un mundo lleno de odio y maldad. Sin embargo, Platón también quería gobernar porque estaba seguro de que bajo su mando y respetando todo en lo que él creía, la ciudad mejoraría mucho. Tuvo la oportunidad de aconsejar a un dictador de Siracusa, pero el plan no se dio de la mejor manera, y él, tirando, dejó de seguir sus teorías. A fin de cuentas, al final de su vida, Platón no logró construir su ciudad ideal, y sus teorías no fueron aplicadas nunca para este hecho. Quinto, teoría y práctica. Sócrates siempre actuó como un defensor de la práctica y Platón como defensor de la teoría. Sabemos que ninguno de estos finales fue el esperado, pero aún así ellos son grandes bases de la filosofía actual.
Ahora hablaremos de Aristóteles, discípulo de Platón, cuya importancia está en que diferenció de estos dos grandes mundos: la teoría de Platón, que buscaba la exactitud de la realidad para conocer, comprender y solucionar todo, y la práctica de Sócrates, que quería justicia con equidad. Pero Aristóteles no quería unir estas dos porque sabía que el mejor teórico tal vez no podría ser el mejor en la práctica. Sin embargo, las consideraba ambas totalmente necesarias. Sexto, la obsesión por la teoría. Aquí nos aseguran que el fracaso de Platón se debe a los pocos fundamentos que tenía su teoría, así que ahora muchos se concentraron en mejorar la teoría para que pudiese aplicarse, pero todo aquello fracasó. Muchos aún así insistían y quisieron aplicar la teoría en el poder político, como Fichte, 1762 a 1814, Hegel de 1770 a 1831, Carlos Marx 1818 a 1883, Lenin de 1870 a 1924, Stanley Heidegger de 1889 a 1974. Séptimo, vivir la democracia o no dar el paso de Sócrates a Platón. Cuando se escribieron las teorías, no tuvieron algo muy importante en cuenta: ¿quién la usaría? Porque éstas no fueron siempre usadas de la mejor manera ni de la más correcta. Entonces decidimos adoptar nuevamente las ideas de Sócrates y se tomó como base el incluir más a la comunidad y no que el poderío de toma de decisiones sea unitario, porque todo seguiría igual y los hombres estarían dominados por los prejuicios. Cambiemos y apliquemos la prudencia, justicia, amor, belleza e igualdad de Sócrates. No esperemos que un científico, biólogo o estudiado nos diga qué hacer con nuestra vida. Al contrario, impongamos en la vida nuestro propio criterio. Octavo, los compromisos de decir yo. Cuando decimos yo, tenemos que estar seguros de que lo que afirmamos realmente viene de nosotros y que no estamos siguiendo a alguien más. Siempre tomamos referencias, pero el yo significa justo eso, que es una opinión y no se basa en lo que alguien más imponga. Es totalmente normal cambiar de opinión, pero tenemos que argumentar la razón para que sea tomada como algo válido realmente. El tener argumentos nos vuelve personas con opiniones serias y de fundamento. De este modo, la democracia se tiene que definir como una unión de personas con opiniones coherentes y razonables. Noveno, un viaje a través de la ciudad. En este hay una crítica clara. Como ciudadanos, no conocemos respectivamente a la ciudad que habitamos. Y se nos invita a un recorrido como lo haría Sócrates, en el cual las preguntas reinarían. El objeto principal es entender que tenemos el poder de cambiar aquello que está mal. Justamente las ideologías de nuestros padres son la base, pero nosotros tenemos no solo el poder, sino la inmensa responsabilidad de construir una sociedad justa, igualitaria, práctica, llena de valores y, a fin de cuentas, mucho mejor. Preguntas de pensamiento. ¿Cómo explican el valor de la reflexión filosófica para la comprensión de los problemas de nuestra vida cotidiana? La reflexión filosófica es muy importante. Aunque a veces no lo notemos, ejercemos pensamientos filosóficos cotidianamente. La razón es que nos invitan a seguir preguntando, cuestionando, dando puntos de vista razonables y asimismo nos permite usarlos para refutar situaciones que en nuestra opinión no son correctas o no van a influir de la mejor manera. El resignarnos o basarnos en información que los demás nos quieran dar no es lógico. Cada uno tiene su propio pensamiento. Toda la vida, sobre todo en la niñez, nos han dado aprendizajes y herramientas para que en un futuro nosotros mismos manejemos nuestra vida y sepamos qué rumbo debemos seguir para cultivar día a día un pensamiento más claro, libre y realista. Nos crea criterio para así fácilmente reconocer ventajas, desventajas y la mejor manera de vivir siendo conscientes de todo lo que conlleva nuestra existencia. ¿Cómo explica el valor que la reflexión filosófica puede tener en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales en Colombia durante la crisis de la pandemia?
Podemos decir que en una pandemia que al parecer es ante todo una crisis sanitaria y económica, ¿cuál es el aporte de la filosofía? En el contexto actual es necesario preguntarnos si podemos pensar si lo sanitario y lo económico pueden ser esferas autónomas o si ambas siempre tributan de un dispositivo político. En lo mayor o menor, los ensayistas acuden a las miradas del presente e hipótesis sobre el futuro de la humanidad. Aseguran que esta crisis sanitaria motivará un cambio social, explican cómo la pandemia refleja la desigualdad social y económica entre el país y abordan el poder de las redes sociales, catalogadas como más virales que el propio virus, y algunos se aventuran con el fin de los sistemas económicos tradicionales. Finalmente, para que pensar las opciones políticas hacia las cuales nos encaminamos, corresponde preguntarnos si la vida y la muerte pueden ser pensadas de manera autónoma o como valores sagrados o objetos de la ciencia. Muchas gracias a todos. Esto es Ecnosiology.